Buenas tardes y, como siempre, bienvenidos a la Biblioteca Octavio Paz del Instituto Cervantes. Comenzamos hoy un nuevo ciclo que vamos a llamar El autor o la autora del mes, y empiezo por contarles qué no es el autor del mes. Y, en primer lugar, no es que vayamos a tener con nosotros a un escritor durante los 30 o 31 días que duran normalmente los meses, aunque alguno tiene algún día menos. Tampoco significa que todos y cada uno de los meses del año lo vayamos a hacer. Y además no nos vamos a someter a la estricta actualidad, es decir, que no vamos a elegir autor del mes a una persona, a un escritor que acaba de publicar un libro en español o traducido al francés. No, nos vamos a alejar de la actualidad. Para eso ya tenemos otro tipo de actos. En realidad, de lo que se trata es de acercar a un escritor ya consagrado, ya que no ofrece duda ninguna su calidad literaria y que tiene una obra abundante detrás de él o de ella, acercarlo, como digo, a públicos diferentes que pueden ser desde los investigadores hasta el público de los liceos, pasando por público del Instituto Cervantes, los lectores de la Biblioteca Octavio Paz, etcétera, etcétera. Es decir, que cada uno de los escritores tendrá un programa ad hoc, tendrá un programa a propósito para él, porque no siempre lo haremos de la misma manera. Y además nos servirá para poner al día su bibliografía en nuestra biblioteca, si es que es necesario, que muchas veces, como el caso precisamente de nuestro invitado de hoy, no es necesario. Bueno, por eso hemos querido empezar con uno de los grandes escritores en lengua española vivos en estos momentos, sin discusión alguna, como es Enrique Vila-Matas. A él le seguirá otros autores. Ya les anticipo los dos siguientes. La siguiente será una mujer que es de una generación posterior, incluso casi 2 generaciones posteriores a él, pero que ya tiene también una obra consistente, como es Sara Mesa, y que además precisamente estos días está en la cartelera de París la película Un amor, de Isabel Coixet, basada en una de sus novelas recientes. Y el siguiente autor, que desgraciadamente yo creo que solo los que tenemos cierta edad recordamos, ya seguro que Enrique lo recuerda muy bien, será Julián Ríos, que tuvo un extraordinario predicamento y prestigio en los años 70 y 80, que además es casi vecino de París, porque vive aquí muy cerca, en Mont-la-Jolie, y que bueno, fue un escritor experimental que tuvo una enorme repercusión con sus primeras obras como Larva, Pandemonium, pero que luego ha caído, me temo, un poco en el olvido, y que nos gustaría, bueno, antes de que sea demasiado tarde, volver sobre su obra, a ver cuál es su vigencia hoy. Bueno, lo que vamos a hacer básicamente es intentar que durante la estancia de un escritor en París, cada uno de ellos, como les decía, entre en contacto con públicos diversos en diversos lugares. Y, por supuesto, también aquí con el público del Instituto Cervantes, con los investigadores, con la Biblioteca Octavio Paz, etcétera, etcétera. Bueno, por ejemplo, a Enrique Vila-Matas le hemos preparado un programa que, por un lado, consiste en nombrarlo bibliotecario por un día, es decir, que entre los 50.000 títulos que tiene esta Biblioteca Octavio Paz, él seleccionara aquellos que le interesaran para que nos contara por qué le interesan. Eso, en realidad, que no es de cara al público, sino que está grabado. En los próximos días estará en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube del Instituto Cervantes de París. Ahí lo podrán ver, su selección dentro de la biblioteca del Instituto Cervantes de París. Mañana estará en la Sorbona,
hablando sobre su obra con un grupo de estudiantes de doctorado y de máster de literatura española y latinoamericana contemporánea. También volverá a la biblioteca mañana para tener un encuentro informal con sus lectores en torno a la última obra, Montevideo, que apareció en 2022, si no recuerdo mal. Es la última por el momento, aunque parece que está a punto de terminar una nueva novela que esperemos ver el próximo año. Y he dejado para el final este acto, el de hoy, que es un acto que organizamos en colaboración, por un lado, con Actes Sud y por otro lado, con el Instituto Italiano de Cultura. Así que no sé dónde está. Allí, molte grazie. Al suo direttore y al responsabile degli affari culturali, Stefano Questioli. ¿Lo he pronunciado bien? Sí, sí. Gracias. Bueno, y hoy la verdad es que para este acto habíamos planteado un encuentro, un debate, una conversación entre dos escritores. Por un lado, Enrique Villamatas, y por otro lado, el escritor y periodista italiano Gennaro Serio, que con su primer libro, que se titulaba, lo voy a mezclar, lo voy a decir en español, Nocturno de Gibraltar, obtuvo el prestigioso premio Italo Calvino, destinado precisamente a galardonar una ópera prima, una primera obra. Bueno, hasta aquí todo era normal, hasta que nos enteramos, inocentes de nosotros, del argumento del libro, que se lo resumo en 2 líneas, nada más. El libro trata o empieza con una entrevista de un joven periodista italiano a Villamatas en Barcelona. A partir de ahí, el periodista italiano aparece muerto, Villamatas desaparece y poco a poco se va a saber que Villamatas es el asesino. Bueno, pues a partir de aquí nosotros ya no sabemos si esto va a ser una conversación entre 2 escritores, entre un escritor y su personaje, o simplemente una conversación entre un muerto y un asesino, que puede ser. Bueno, eso nos lo dirán ellos. Yo no tengo nada más que decir y nos lo dirán ellos y además también la moderadora, que es la traductora y consejera editorial, entre otras muchas ocupaciones, Manuela Corillano. Así que les dejo con ellos, les dejo con 2 grandes escritores y seguro que aprenderemos muchas cosas esta tarde-noche parisina, lluviosa, como suele ser habitual. Así que, Manuela, cuando quieras. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. Gracias al director por esta presentación, por esta introducción. Como bien decía, vamos a asistir esta noche a un diálogo cruzado entre un autor español, Enrique Villamatas, y un autor italiano, Gennaro Serio. Entonces, la primera pregunta que podríamos hacernos es cómo y por qué se ha decidido juntar a estos 2 autores. Y efectivamente el director ahora lo adelantaba. A pesar de las diferencias que hay entre los 2 por generación, por país, por ciudad, por idioma, de escritura también, hay muchos puntos en común. O sea, yo creo que no me equivoco si digo que hay muchos puntos en común y nos lo dirán ellos, por supuesto, nos van a decir si me equivoco, pero muchos puntos en común en su visión de la literatura, en sus referencias literarias y en cierta idea de lo que es o puede ser o tendría que ser la literatura. Hay más puntos en común, hay cierta presencia de lo absurdo, de una cierta idea de humor también en la obra de ambos. Y entonces vamos a hablar de todo esto y este es el motivo por el que tiene mucho sentido juntar a los 2 y escucharles hablar juntos. Y además,
si tendría que decirlo en una frase, en dos frases, en pocas palabras, lo que constituye este punto común en la producción de ambos es esta idea de mezclar realidad y ficción, esta idea de dibujar una frontera que se puede cruzar fácilmente, que a veces puede desaparecer, y esta idea entonces de mezclar, cruzar y solapar vida y literatura. O sea, yo creo que estos son algunos de los puntos en común y vamos a hablar de esto porque este es el enfoque efectivamente principal del encuentro, de la presentación de esta noche. Ahora bien, Enrique Vila-Matas, lo decía el director, es una de las voces más importantes y originales de la literatura contemporánea en lengua española. No necesita presentaciones, y menos en esta casa, evidentemente, donde sabéis perfectamente lo que representa Enrique Vila-Matas, pero cuanto menos uno necesite presentaciones, a veces más ganas tiene uno de presentarlo a un autor. Y entonces os diré que Enrique Vila-Matas nació en Barcelona, estudió periodismo y con 18 años empezó unas colaboraciones con algunas revistas, así, practicando el periodismo de una forma algo original, algo creativa y muy posiblemente poco ortodoxa. Y os lo digo porque esto tiene mucho que ver con la literatura que Vila-Matas hace a partir de ese momento, de ese entonces. ¿Por qué digo que es una forma bastante original de practicar el periodismo? Pues porque algunas veces se inventó las entrevistas que hacía, que tenía que publicar, y a partir de ahí ya podemos ver esta mezcla, ¿no? de invención, de realidad y ficción. Y luego, bueno, a partir de ahí decenas de títulos, ensayos, novelas, premios, reconocimientos nacionales, internacionales. Sus libros están traducidos a muchísimos idiomas y, por supuesto, aquí en Francia. Gennaro, pues Gennaro Serio es un autor italiano, nacido en Nápoles. Él también tiene una carrera de periodista cultural. ¿Y qué pasa? Pasa que en 2020 Gennaro Serio publica, lo decía el director, esta novela, Notturno di Gibilterra, en Italia, una novela escrita en italiano, por supuesto. Esta novela gana en 2019, o sea, antes de ser publicada, el premio Italo Calvino, que es un premio muy prestigioso, se decía antes, que además, al premiar una novela inédita, ayuda a los autores jóvenes a encontrar un editor, el editor ideal para publicar. Y esto es lo que pasó con Gennaro, y en 2023 esta novela se tradujo al francés, y es lo que veis aquí, Nocturne de Gibraltar. Hasta aquí todo bien. ¿Qué pasa? Esta también es una novela muy original, muy creativa, con puntos en común con esta visión de la literatura que decíamos antes, una novela metaliteraria en la que Gennaro juega con los códigos, con el ADN de la novela policíaca. Menciona muchísimos autores, hay muchísimas referencias literarias, en fin, todo esto además con un toque de humor que la hace muy divertida. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que aquí, o sea, aquí físicamente, en este objeto que tengo ahora mismo en las manos, en este libro, en las líneas de este libro, se realiza lo que decíamos antes, o sea, se realiza físicamente este cruce entre realidad y ficción, entre vida y literatura, porque lo que hace Gennaro es coger a Enrique Vila-Matas, lo mete en el libro, lo transforma en personaje literario. ¿Y qué hace Vila-Matas? Pues Vila-Matas dice, bueno, te voy a escribir un epílogo para tu novela, y ahí en este epílogo acepta este papel, su papel de personaje literario, acepta transformarse en un personaje literario. Entonces, lo que me gustaría hacer para empezar, y a partir de ahí ya os dejaré la palabra, porque ya he hablado bastante, es leer unas líneas de este epílogo, justamente donde se realiza este cruce, y vais a ver de qué estamos hablando. O sea, como bien decía el director, se trata al fin y al cabo de una novela policíaca con las características principales de la novela policíaca. Tenemos a un muerto al principio, este chico periodista aparece muerto, el chico había quedado con Vila-Matas en un hotel de Barcelona para entrevistarle. A Vila-Matas justamente no le había gustado una pregunta, le había parecido bastante tonta y había decidido matarle.
ya os podéis imaginar que venía yo aquí algo asustada y un poco preocupada esta noche por si me pasa algo similar, ¿no? Por si, quiero decir, por si hago una pregunta más tonta de lo debido. Pero en fin, y a partir de ahí Vilamatas se convierte en el sospechoso. No sabemos cómo acaba la novela, esto no lo sabemos al principio, pero se acaba en el sospechoso principal y a partir de ahí el investigador va de ciudad en ciudad, de país en país, buscando a Vilamatas, que está desaparecido. Entonces, Vilamatas en el epílogo, o sea, el Vilamatas autor que se identifica con el Vilamatas personaje, dice que este chico a eu l'imprudence de me poser la question la plus universellement vitupérée et tournée en ridicule par les écrivains qui présentent leur dernier livre, celle qui les persécute le plus. D'où vous est venue l'idée première de votre roman? A ver, no hace falta que os diga que es una pregunta que yo hago cada vez que presento un libro a su autor, evidentemente. Unas líneas más abajo dice: un jour, alors que je m'y attendais le moins, quelqu'un, une âme en peine de Saint-Gall, m'a fait comprendre que je n'aurais pas dû assassiner celui qui m'avait posé au Rodoreda une question aussi profonde, car la question, me dit-il, n'avait rien de banal ni de stupide. Elle était en vérité très sensée et fort intelligente, car elle pouvait aussi être interprétée ainsi. Où l'écrivain puise-t-il ses idées et, plus concrètement, où a-t-il trouvé celle qui est à l'origine de son nouveau livre? Et tant qu'on y est, dites-moi, qu'est-ce qu'une idée? J'ai commencé à me demander ce que c'était une idée, d'où elle venait et si quelqu'un l'avait jamais su. Et j'ai réalisé que toute ma vie, je n'avais écrit que pour parvenir à savoir pourquoi j'écrivais, ou ce qui revenait au même, pour chercher d'où m'était venue l'idée d'écrire. Toute ma vie, je n'avais écrit que pour parvenir a saber pourquoi j'écrivais. Entonces, evidentemente, me gustaría empezar con esta pregunta: ¿por qué escribe usted? Es muy difícil, ¿no? Sí. Beckett decía que porque no sabía hacer otra cosa. Y en mi caso coincide mucho porque para mí es la felicidad, sobre todo en los últimos años, escribir. La entrada en el escritorio, la preparación de la música que va a acompañar la redacción, el café de la mañana, el balcón de casa, la presencia de seres queridos, y es una felicidad extraordinaria. Y cuando pongo música de Wagner, pues empiezo a delirar y digo cosas tan impresionantes, es decir, que yo creo que son extraordinarias, y me voy hacia muy lejos. Cuando sin Wagner lo leo, tengo que rectificar y volver a empezar. Pero, en definitiva, es la felicidad. A veces he hablado del estilo de la felicidad, en mi caso, y no me había dado cuenta, pero pienso que acertaron quienes hablaron de esto. Había descripciones, lo primero que escribía, de ser feliz, de alguna forma, al escribir. Y una de las cosas que ocurrían para ser feliz es que no me enteraba de nada, no sé cómo explicarlo. El resto del mundo no me enteraba de nada, o sea, pasaba por las situaciones más peligrosas, por ejemplo, y las cruzaba sin que me pasara nada. Y era porque no conocía muy bien el mundo, ni parecía interesarme demasiado. Y la felicidad también a veces es no enterarse de nada. De modo que no me enteré, por ejemplo, que había asesinado al personaje que creo conocer, y bueno, me sorprendió que el hotel de Barcelona se llamara Rodoreda, porque no existe este hotel. El Hotel Rodoreda podría perfectamente existir, es una gran escritora catalana. Y también cosas del azar, cuando estaba viendo la biblioteca del Cervantes, iba encontrando libros por la biblioteca y espontáneamente, cuando veía uno que me sugería algo, lo hablaba un momento de él, y así ha sido como me he encontrado con un libro de Mercè Rodoreda. Sí, y ha sido la oportunidad que he tenido también de nombrar a la literatura catalana, ¿no? Que ha sido un momento perfecto también, ha encajado, como si alguien ya dirigiera todo lo que va a pasar desde arriba o desde abajo, no sabemos. ¿Y tú, Gennaro, por qué escribes? Tiene que preguntármelo, buenas tardes y gracias por su invitación. Tiene que preguntármelo a la novela 35.
Ahora estoy a la tercera y no sé. Te puedo decir por qué seleccioné el personaje literario de Vila-Matas, que no lo inventé yo, este hecho del personaje literario. Vila-Matas se ha convertido a sí mismo en personaje literario hace muchísimos años con su escritura, y ha sido transformado en un personaje de novelas en todo el mundo, muchas veces. Creo que es un récord absoluto. Hay novelas con Vila-Matas personaje en Francia, de una escritora que se llama Anne Serre, que él ha escrito Voyage avec Vila-Matas. Hay escritores americanos del sur, hay argentinos, hay escritores españoles, y ahora hay una novela italiana, hace algún tiempo. Sí. Yo lo consideraba una injusticia que me consideraran un personaje literario, porque la gente no me veía nunca en el escritorio, me veía siempre en los bares, en los lugares de la ciudad, y por algo se iba creando la figura del personaje literario, y protestaba porque yo me dedicaba a escribir muy seriamente, todos los días. Pero nadie ve a los escritores escribiendo prácticamente, ¿no? Y ese trabajo solitario, difícil, angustioso tantas veces. Y hubo un momento que pensé, pero me va muy bien ser un personaje literario porque así venderé libros. Así de sencillo, ¿no? De modo que continuaba siendo personaje literario, pero después la segunda etapa de mi vida ha sido desmentir que fuera un personaje literario, dedicarme en serio realmente a escribir y ser visto menos. Bueno, y así en esto estoy todavía, porque sigo siendo personaje literario. Bueno, hay también razones espirituales. Porque tenemos que decir que Vila-Matas se ha convertido... Peter Handke, el escritor austríaco, decía que Emmanuel Bove, un écrivain français pas trop connu aujourd'hui, mais un grand écrivain français, era el santo patrón de los escritores contemporáneos, Bove. Robert Walser no, Emmanuel Bove, ¿no? Y se podría decir que por generaciones de escritores, por la mía generación, Vila-Matas podría ser el santo patrón de los escritores contemporáneos, o por lo menos el santo patrón de lo que empiezan a escribir, de lo que quieren convertirse en escritor, porque tiene, por un lado, una humildad en el amor que muestra por los libros de los otros, pero tiene un coraje, una libertad en su escritura que creo lo han convertido en una especie de, toma con un poquito de ironía eso, pero en un pequeño santo patrón de los escritores contemporáneos. Bueno, esto es bueno porque no lo hacía pensando en los jóvenes escritores cuando empecé, pero dan ganas de escribir, y eso a mí me pasó en concreto con Julio Cortázar. De modo que es decir, lees a un autor y te gustaría escribir como él y crees que es fácil, porque en el caso de Julio Cortázar parecía que fuera sencillo, coloquial, ¿no? Pero no lo es, o sea, es muy difícil lo que hace Cortázar. Pero contagiar deseos de escribir, sí. En concreto, en la primera obra que tuvo repercusión, en el 85, es Historia abreviada de la literatura portátil, Abrégé d'histoire de la literature portative, que es una historia totalmente inventada de conjura, una conspiración internacional de escritores junto a reyes y escritores americanos, europeos, pintores que conspiraron en Europa en los años 20. Y ese libro contagió muchísimo a la generación siguiente. Todavía dura el efecto. A mí me sorprendió mucho que cuando apareció en México en concreto se dijo que era ficción radical. Y esto me chocó enormemente, me molestó muchísimo, porque primero que no pensaba que fuera ficción, porque me parecía todo que yo lo creía, vamos, lo que había escrito, que es lo importante. En realidad todo era verosímil para mí porque me lo creía. Y luego radical menos, o sea, vamos, que no me veía en este territorio. Bueno, me he perdido ahora como bajo la lluvia. Bueno, y otra razón es que él ha cavado un agujero cerca de la frontera que tú has citado, entre la experiencia del show que no hacemos en la realidad
y la experiencia de convertirse en un show que escribe sí mismo. Ahora en Vilamatas no hay esa frontera, no hay más frontera. Ese cruce entre dos mundos, con ese cruce él se convirtió en personaje literario a sí mismo. Nosotros no hemos convertido a Vilamatas en personaje literario. Él se convirtió en personaje literario. Nosotros hemos... Muy interesante esto. O sea, ¿usted qué opina de esto? ¿Y en qué medida su yo, cuando usted escribe yo en una novela, es un yo literario? Yo tengo otro yo, o sea, cuando estoy solo, por ejemplo, hago teatro privado. Es decir, a ver, entro en un hotel de Sevilla, después de Montevideo, y veo que la habitación... Bueno, tengo que ir al lavabo corriendo porque he entrado con ganas de orinar, y cuando salgo encuentro que la habitación tiene un pasillo que conduce a otra habitación, y es igual que en Montevideo, en la novela. Hay un misterio detrás de la puerta. Entonces hago teatro privado, fotografío con el móvil la puerta al fondo, y sé que perfectamente estará cerrada, que es la habitación de al lado, como en la novela, y voy hacia allí, me hago el teatro a mí mismo y hago así, ¡clac! Abro sabiendo que está cerrada, ¿no? Pero estaba abierta y entro directamente en una habitación de matrimonio que está por hacer, digo por hacer, no hay nadie salvo en la cama. No me había dado cuenta de que la habitación era más grande de lo que había entrado con demasiadas prisas, pero lo contaba para explicar que el teatro privado estaba hecho para, igual que convocar a un fantasma en casa estando solo, en una habitación, fijar mucho la habitación en la que estoy convencido desde que entré en la casa hace años que hay un fantasma, y teatro privado, sé que va a salir el fantasma, me fijo muchísimo en la oscuridad, y de tanto fijarme veo que va a salir el fantasma, y entonces me entra un miedo terrible y me voy. Pero ¿qué significa? Que todo está en la cabeza en realidad. Y esto me lleva a una frase que me ha llamado mucho la atención de Wittgenstein, en un libro que se llama El amante de Wittgenstein, de David Markson, que tú conoceréis. David Markson cita, el amante de Wittgenstein, cita una frase de Wittgenstein que dice que hay algo fuera de mi cabeza. Y he dado muchas vueltas a esta pregunta. Es la última habitante del mundo, la que va a escribir la novela. Solo queda ella en todo el mundo. Entonces tiene tal libertad que un día está en Siberia, como al día siguiente en el Louvre, haciendo un fuego porque no hay nadie más. Viaja en el texto a toda velocidad y tiene toda la libertad del mundo. Todo lo que está en el mundo está en su cabeza. Queda fuera lo que no está en su cabeza. Y a mí me interesaba mucho esto, en principio. Por eso no distingo realidad y ficción, porque en principio todo lo que pensamos con nuestras cabezas, mentes, está. Es decir, no podemos negar que está. Y por lo tanto, eso hace que para mí realidad y ficción sé distinguir entre ellas. Si estoy en un abismo y me avisan que hay un abismo, es muy probable que no dé un paso más, porque sé que me voy a matar, pero todo lo confundo o no. Creo que todo lo que hemos pensado o lo que he visto, pues existe, ¿no? Y de ahí que no haya escrúpulos a la hora de juntarlo. Por lo que digo del amante de Wittgenstein, porque el mundo está a tu disposición, todo lo que hay en tu cabeza es escribible, se puede escribir. Adorno, le philosophe allemand, a dit il ne faut pas se mélanger aux affaires de dissimulation de la réalité. Tiene que tener distintas, tiene que estar lejos el escritor, el artista, de la supuesta realidad, porque ahí hay muchísima falsificación, y como todo cuento es falsificación, la sola palabra verdadera que puede leer es la hecha a través de las correcciones del estilo al cuento. La verdad, como decía Nabokov en una frase que Vilamatas cita muchas veces, la biografía de un escritor es la historia de su propio estilo. Y bueno, yo como lector de Vilamatas puedo decir que creo conocer cosas más profundas
de su alma que, como he leído todos los libros de Annie Ernaux, que de Annie Ernaux, porque conozco el estilo de Vila-Matas de cerca y he aprendido cosas que me parecen decisivas sobre él, a través de la falsificación, a través de las infinitas falsificaciones que encuentro en sus obras. Esa es la autobiografía o diario literario, como quieres, más verdadera que puede encontrar. Y la palabra es la verdad, porque al escribir una frase verdadera yo me emociono cuando aparece, que aparece muy de vez en cuando, porque ahí está todo. Y igual como lector, cuando leo algo que veo que es verdadero, no importa si está inventado o no, si es verdadero por parte del autor, se nota. Con el tiempo he comprendido la frase de Hemingway, al que no admiro demasiado, pero lo cito mucho, que decía, como consejo a los escritores jóvenes, escribe una frase verdadera y luego sigue. Pero por verdadera ya entiendo esto, ¿no? Que tú sientas que realmente estás ahí. ¿Y qué es el estilo entonces, visto que se está hablando de estilo y de biografía o de decir la verdad a través del estilo, casi independientemente del contenido de lo que se diga? Casi independientemente, digo, casi. Bueno, el estilo eres tú, no tú, sino... Sí. El estilo es uno mismo. Yo creo que ahí no se falsifica nada. Hagas lo que hagas, va a aparecer tu estilo. Decía Salvador Dalí, no os preocupéis de ser modernos porque hagáis lo que hagáis, sois modernos. O sea, no hace falta preocuparse. ¿Y para ti? ¿Y para ti? Bueno, es difícil, pero lo que aprendí de Vila-Matas recientemente es que mucho de lo estilo tiene que ver con el silencio. Él tiene una historia muy célebre con Marguerite Duras en París. Él me ha dado ese libro de la Duras que se llama Écrire, que es un libro sobre la escritura. Y hay una frase de la Duras que me parecía que Vila-Matas quería que yo encontraría en el libro, que es que hay libros, sigue con libros, e incluso de jóvenes escritores, sin silencio. Eso está escrito en el libro de la Duras. Cuando lo he leído he pensado que Enrique quería que yo encontré esta frase en el libro. Y creo que, bueno, al libro 30 poi me lo pregunto otra vez, pero creo que hay muchísimo del trabajo del escritor en ese lugar de silencio, del no contarlo todo, que es un leitmotiv del último libro de Enrique. No contarlo todo. Los escritores no lo cuentan todo. Y eso es una manera de acercarse a una especie de verdad, de verdad estática, como la chiamata Herzog en sus obras. Y bueno. Es que en el caso de Marguerite Duras tiene dos etapas. La primera, que estaba loca, pero bien, normal. Diques del Pacífico, todas las primeras novelas. La siesta, la tarde de Messiaen Desmas, que es una maravilla. Es una novela que parece nada, pero que sin embargo es alucinante. Detiene el tiempo, cada vez, de vez en cuando pasa un perro. Pasa ese perro, siempre es el mismo. Hay un señor que está pensando en las colinas arriba. Bueno, es rarísimo. Pero luego ella tiene una etapa final en la que enloquece de verdad, que ella llamaba su lengua, la lengua que utilizaba, la lengua chalada. No sé si tiene traducción en francés, esto sí que es. Chalada es de loca, o sea, es una expresión muy en español se entiende bien, pero en todo caso es la lengua que se mueve con la libertad máxima de la que estamos hablando, de la propia amante de Wittgenstein, en la que compone frases extrañísimas, como Pessoa también, que parece tocado por algo raro, que la frase no es habitual, pero sí que dice algo muy importante. Es el periodo de Marguerite Duras muy interesante. Hacia el final, por ejemplo, el último libro, C'est tú, ya el título es
y muchos libros finales de su época después del Amante. Me gustaría volver un momento a lo que estábamos hablando antes sobre, bueno, cómo escribiste el libro, cómo decidiste poner a Vilamatas en tu libro y cómo Vilamatas decidió escribir un epílogo. O sea, era tu primera novela. ¿Se te ocurrió en algún momento decir, igual mi carrera aquí se acaba porque se lo va a tomar mal, se va a enfadar, va a ser horroroso esto? ¿O en ningún momento tuviste miedo? En français. Quand j'ai commencé à écrire le roman, j'étais enfermé chez moi, je ne pensais pas à ça, tu ne penses pas que quelqu'un va publier le roman. Et quand j'ai fini le roman, j'ai contacté un agent littéraire et elle m'a dit mais Vilamatas va poser une plainte. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est impossible de publier ça. Tu as parlé avec lui et après, j'ai gagné le prix. C'est un prix pour les romans inédits. Et alors, j'ai trouvé des éditeurs qui voulaient publier le roman. Et j'ai rencontré Vilamatas à Turin, au Festival du Livre. Et je lui ai donné le manuscrit avant de le publier. Il m'a écrit avant de le publier, et avec une photo de Cary Grant dans une Intrigue internationale. Je ne sais pas comment est le titre du film de Hitchcock en français. North by Northwest is the original. Vous connaissez le titre de Hitchcock? ¿En español? ¿Cómo? Ah, vale, muy bien. Sí, sí. Sí, exacto. Es una foto de Cary Grant en esa película. Perseguido por un aeroplano, ¿no? Sí. Sí. No, esa es una foto de Cary Grant en la estación de un tren con una vieja que lo mira desde la ventanilla. Y bueno, así empecé esa relación muy literaria. Es que Cary Grant es un personaje de Kafka también, ¿no? Porque no hace nada y se ve envuelto en unas historias tremendas, ¿no? Le acusan de cosas que no conoce. Y después él ha escrito esta postfación por la edición francesa. No está en la edición italiana, solo en la edición francesa de la novela. Aceptando de dar voz a este personaje que se llama Vilamatas en la novela, que claramente no es... Bueno, es un sembiante, es una flecha, es una señalación. En Barcelona lo digo este amigo, Joan de Sagarra, que aquí alguien conoce también, hay personas que lo conocen, me dijo, oye, que esta novela hay una señora que te quiere torturar. Y estaba escandalizado porque es un lector de novela realista más bien. Y digo, así, me quiere torturar, ya lo sé, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y de ahí que convocamos a Joan de Sagarra, le convocó a Barcelona para un somero juicio que aquí han visionado, aquí en este juicio barcelonés lo han visto en el Cervantes, según sea, ¿no? Hemos hecho una presentación que se ha volvido muy rápidamente en una locura colectiva increíble. Muy dura. En el que Sagarra decía, esa novela no está escrita bien, eso no funciona, tú no conoces Barcelona, tiene mucho que aprender de Vilamatas. No, esto no, porque no. Sí, en la presentación había como 40 personas. No, le preocupó que sabías cosas catalanas que le parecía inverosímil que conocieras y por eso estaba inquieto, sí. Bueno, hablando de Barcelona y Nápoles también, me gustaría preguntaros a ambos qué papel tiene la inspiración vinculada a las ciudades y a Barcelona especialmente en este caso. Si tiene un papel, si es algo importante, si los lugares os inspiran, porque claro, Nocturno de Gibraltar se puede leer también como un viaje, ¿no? Hay muchas ciudades, muchos países, hay Gibraltar en el titular, que de hecho, en el título, que de hecho te preguntaré por qué representa Gibraltar. Vilamatas también, Barcelona y no solo, el último libro se llama Montevideo y de hecho vamos a hablar un poquito de esto también. En fin, ¿qué rol tiene, si lo tiene, la geografía en vuestra inspiración? En este caso, Montevideo en concreto, está escrito en un periodo de 2 años en Barcelona sin moverme debido a la pandemia y otros motivos.
Y cuando lo terminé, el narrador quería yo que volviera a Barcelona, pero claro, tuve la impresión de que no estaba escrito en Barcelona. Estaba escrito en París, todo, aunque mentalmente. Siempre no me había movido de París. Y por lo tanto volví a París para cerrar el libro, un libro viajero por otra parte. El por qué no lo sé. Quizás me da más libertad pensar que estoy en otra ciudad, a la distancia, y no es un libro barcelonés además, en este caso. Creo que es un lugar mental. Las ciudades, los escritores, suelen ser espacios mentales, pienso, ¿no? Cada cual decide desde dónde escribe y no es necesario que escriban desde el lugar real donde estén. Sobre Montevideo, me parece que algo pasó en este libro particular. Me parece que hay una nueva evolución de la prosa de Vilamatas. Me parece que encontré su completa prosa nómada, como algunas veces la nombrada en sus libros. Porque los libros de Vilamatas son novelas más o menos, se pueden todavía decir que es una novela cada vez, pero en este libro la estructura no se ve. La estructura de la novela es más ligera. Y el ensayo, y el panfleto, y el diario es más libre de los muy libres libros de Vilamatas. Entonces, esa es una pregunta para ti. ¿Crees que hay un cambio en Montevideo en el sentido de una... ¿Esa prosa se ha convertido en una prosa nómada que tú buscabas hace tiempo? Sí, bueno, es que es un libro muy libre, ¿no? Hay tal libertad como no había tenido en mucho tiempo. Por lo que sea, mentalmente. El hecho de que viajara parece que no tiene nada que ver, pero cambiaba mucho de un lugar hacia otro, corregí mucho para que saltara de un lugar a otro también en los párrafos. Está escrito con felicidad y libertad. Sobre que no es una novela o sí es una novela, yo ya tengo pensado que lo que escribo son novelas sin novela. Sí. Y es lo que diré para el próximo libro, porque es una novela sin novela. Claro. O sea, no, román sans román. ¿Por qué? Pues porque en realidad la estructura, estoy muy pendiente de la estructura, como podéis imaginar, porque no la abandono nunca, sé muy bien por dónde voy. Pero es cierto que al ser muy libre, pues va trasladándose, aunque permanece siempre el narrador, que es el nexo de unión seguro, en este caso. ¿Es verdad que el fragmento París con el cual empieza la novela estaba escrito mucho tiempo antes de los otros? No, es una referencia solo al libro París no se acaba nunca, donde contaba que venía a París para emular, para imitar a Hemingway cuando vivió en París. Claro, claro. Y era el comienzo de la novela de Paris ne finit jamais. Sin embargo, en esta hacía referencia a que yo iba por el mismo motivo a París, para convertirme en un escritor de la generación perdida americana de los años 30 en París, pero diferente, claro, porque solo hay una mención y un guiño a ese libro, pero en lugar de querer ser escritor, se convierte en un pequeño traficante de droga, que no tiene nada que ver ya, en este caso, con el mito de París ne finit jamais. Es un libro que se ha recuperado con las Olimpiadas y del que me habla todo el mundo en Barcelona ahora. Las Olimpiadas de París han provocado como una serie de lectores nuevos, que viene, yo creo que viene de la ceremonia inaugural. Sí. Bueno, no es un caso que hay París en las dos novelas, porque también en París no se acaba nunca, que es una novela de aprendizaje, una ironía, una parodia de una novela de aprendizaje. Ahí el narrador se atreva a hacer una genealogía de su propio estilo. Y eso pasa también en Montevideo. Hay conexiones entre las novelas un poco hay como subterráneas. Una manera de explicarme a mí mismo algo. Creo que es lo que pasa siempre. Y la entrevista de Le Monde de este verano fue una entrevista para mí redonda, porque de repente, hacia el final, dije cosas que no había dicho, que me hicieron comprender más lo que hago. Hasta el punto de que la llevo en el bolsillo para mañana en la Sorbonne. Según lo que tenga que decir, diré lo de la entrevista. Traduciré del francés al español. ¿Y por qué? Porque, claro, me dicen, explícate. A veces
Lo mismo que pasaba con Marguerite Duras, que Sartre y Simone de Beauvoir entraban en el despacho de Gallimard y decían, explícame a Duras, explícame qué es esto. No entendían nada. Y sin embargo se entiende todo perfectamente, yo creo. Para dar un poquito de contexto para los que no hayan leído aún el libro, ¿no? Porque yo decía al principio, aquí está físicamente este punto donde se cruza la vida y la literatura, aquí también. Y concretamente aquí está en la puerta de una habitación de un hotel de Montevideo. ¿Nos puede decir algo sobre esa puerta y sobre la idea de este libro? Es el cuento de Cortázar en el que una persona llega a Montevideo, entra en el Hotel Cervantes, un hotel decadente. Está escrito en los años 50 por Cortázar. El hombre es un hombre gris, toma posesión de la habitación y durante la noche no puede dormir porque oye el llanto de un niño y una madre que lo consuela. Y eso se repite otra noche, la siguiente noche. Es un hotel en el que el regente del hotel, recepción, le dicen que no hay niños en el hotel. De esos hoteles que se oye todo en las habitaciones. Y se molesta tanto este hombre por el ruido cada noche que hay una puerta, la puerta que comunica con la habitación de al lado, golpea la puerta de al lado. Y oye que canta para la mujer de consolar al niño y todo, y al día siguiente la mujer abandona la habitación del hotel. Y entonces por el miedo que le ha dado los golpes de este señor, y entonces la noche siguiente el hombre está solo en la habitación, arrepentido de haber hecho daño a la mujer, y oye otra vez el llanto del niño. Otra vez. Entonces cuando fui a Montevideo, me preguntaron qué quería ver de Montevideo y dije la habitación del cuento de Cortázar. Y dijeron, vamos, pues sí, pero... Entonces fuimos al hotel, que ya se llamaba de otra manera, y bueno, no conocían a Cortázar. Decían, no, pero aquí cantó Carlos Gardel, decían. Sí, bueno, sí, pero aquí estuvo Cortázar. En el año 54 Cortázar dio una entrevista en la que contaba que la habitación era muy pequeña y hablaba de una pieza chiquita, que se dice en argentino, ¿no? Y la describía, que no había luz más que en el lavabo, que así no podías andar y había la puerta detrás del armario, condenada, el título es La puerta condenada. Y bueno, ahí pues conseguí, según la novela, conseguí entrar en la habitación por una noche y estaba entreabierta la puerta de al lado, la habitación vacía, y hay un momento en que digo, estoy en la habitación, en lo real, porque es una habitación que acabo de entrar en ella, pero también es el espacio de una ficción, y ahí otra vez vuelven a comunicarse realidad y ficción, y toda la novela está escrita, la novela sin novela, para saber qué hay en la habitación de al lado. Y no lo sabía yo tampoco, y en un momento determinado abre la puerta y ve algo que yo mismo me asusté muchísimo, hasta el punto de que ya no quise volver a entrar en la habitación aquella. Y es curiosísimo cómo la realidad entra en la ficción y la ficción entra en la realidad, porque Óscar Collazos, un escritor colombiano ya fallecido, contó en un cuento muy realista, que estando cenando en un monasterio francés del sur de Francia con otros escritores de un congreso, al desayuno por la mañana Cortázar les dijo: esta noche he vuelto a oír el llanto del niño. Y todos que conocían el cuento entendieron que les estaba diciendo que en el monasterio había un niño, que tampoco es fácil que esté. Y el misterio se resolvió, a diferencia de mi novela, porque se descubrió que una de las congresistas tenía un hijo, lo escondía durante el día con unas señoras de la ciudad y por la noche lo llevaba a dormir al monasterio. Y es curioso cuando yo descubrí esto, que ya había publicado en Montevideo, ¿no? Y que además era al revés de Montevideo porque contaba con desenlace realista. Pero es curioso cómo una cosa va a otra y así está hecho Montevideo. De lo que cuando terminé el libro, todo lo que leía, no, pero muchas cosas decía, pero esto podría estar relacionado con el libro. Lo máximo lo del cuento de Cortázar, ¿no? Y bueno, hoy en día la habitación de Cortázar
La anunciaron en el periódico La Nación, es de lujo, tiene una luz enorme, unas sábanas blancas, y donde estaba la puerta condenada, había solamente el interruptor de la luz, que Paula, que está aquí, me dijo, esto es el interruptor de la luz significa que el lector puede abrir la luz o puede cerrarla. Y este es el final de la novela, el lector puede creer en eso o no, lo que quiera. Me llamaron de repente de la televisión de uruguaya por Zoom y fui a hacer el Zoom y para decir que esto no acaba nunca, o sea, termino ya. Y de repente veo que la persona que me está entrevistando está sentada delante de las dos puertas reales del hotel de Montevideo. Una de ellas está entreabierta y la otra, y me dice, ¿de dónde crees que te hablo? Y digo, bueno, pues del lugar, del mismo lugar. Y hasta aquí ya me quedaron ganas de saber, porque estaba entreabierta la puerta de al lado, que además es una habitación que desaparece durante la noche. Esto por un lado. Y por el otro, la presentación que tú presenciaste en París el año pasado, en la Maison de la Poésie. La presentadora, fantástica, Tifayin Samoyol, me dice, ven media hora para hablar tú porque te voy a enseñar el viaje que he hecho. Todo de fotografías, y lo que va contando es que ha estado en la habitación de Montevideo, ha viajado para presentar el libro a Montevideo y para que yo lo crea me trae un jabón del hotel. Y es la presentación más clamorosa, más extraña, más cara del mundo. Y sin darme cuenta casi, al salirme con Tifayin, me saqué del bolsillo el jabón y ella rió. Y pensé, bueno, esto sí que ya es el colmo. O sea, el colmo en el sentido de que era verdad y que era mentira. Mi idea es que ella parodió la novela. O sea, parodió, con la presentación, que estuvo en el hotel, hay dudas, pero que alguien estuvo seguro, porque trajo el jabón y además había una foto. Es que además había una foto... bueno, entonces creo que parodió directamente, que es la mejor presentación que se puede hacer, una presentación tan crítica como esa, ¿no? La historia. Y al enseñar el jabón rió mucho, que me recordó aquello de la rosa de Coleridge, ¿no? Que despierta de un sueño con una rosa y cuando se despierta la rosa está allí. Sí, eso fue lo más literario que yo vi en la Maison de la Poésie, efectivamente. Gennaro, Gibraltar, ¿por qué Gibraltar? ¿Qué representa? Gibraltar, Gibraltar c'est la marge. C'est le but du voyage. C'est Montevideo. C'est la ville que nous échappe. C'est un voyage qui ne finit jamais, qui nous n'arrivons pas à accomplir. Et c'est un livre de voyage, Nocturne de Gibraltar. Et c'était drôle de faire coïncider ce petit voyage avec les grands voyages d'Ulysse. Car Gibraltar est le but du voyage d'Ulysse. Et en fait, Gibraltar est aussi le lieu de naissance de Molly Bloom, qui est un autre personnage littéraire assez cher à Villamatas et à moi también, qui est la femme de Leopold Bloom, le protagoniste de l'Ulysse de James Joyce. ¿Has estado a Gibraltar? Sí, muchas veces, 3 veces. Es un lugar de fantasmas, Gibraltar. Es un lugar increíble. Hay los aviones que cruzan la calle cuando entras en la ciudad. Hay el semáforo y tú dices, tengo que esperar. Pero no pasa el carro, pasa el avión. Es increíble. Y no hay nadie en Gibraltar, no hay gente. Pero hay una estatua de Molly Bloom, que es increíble. ¿Cuántos personajes literarios conoces que tiene una estatua en el centro de la ciudad?
pocos. Puede ser Don Quijote, tiene muchas estatuas. Hay muchos monos, ¿no? Hay. Monos de Gibraltar, Sí, muchos. Sí. sí, hay. Y hay algún perro y nada más, no hay gente. No es verdad que se habla inglés, porque no se habla nada, no hay monos y perros. Se casó John Lennon, ¿no? Sí. Es un lugar interesante, es un lugar muy literario, eso sí. Vale, me gustaría volver un poco para cerrar al principio de todo, cuando decíamos que usted empezó una carrera de periodista inventando entrevistas, y esto es también muy literario, muy, bueno, nos hace sonreír hoy, muy atrevido también. Yo tengo que confesar que cada vez que escucho esta anécdota digo, yo no me hubiese atrevido a hacer esto, desafortunadamente, porque hay que atreverse en la vida. Entonces, ¿cómo fue que usted inventó unas cuantas entrevistas? Y esto es un libro que se ha publicado en España ahora, Las 8 entrevistas inventadas, que fue una idea de alguien que tuvo una buena idea, porque en realidad conecté con lo primero que publiqué, que son artículos para una revista muy famosa en España, Fotogramas, una revista de cine, y entré allí por azar, porque tropecé con la directora, tropecé con ella, y a los 18 años tuve mi primer trabajo. Estaba estudiando periodismo y pasé a ser periodista. Y entonces en la redacción me dijo, al cabo de 15 días, tenemos una entrevista con Marlon Brando, que nos ha salido carísima, porque es una exclusiva mundial. Como Marlon Brando no hablaba más que cada vez un día por 5 años, y tradúcela, que la sacamos el próximo número. Dije, si digo que no sé inglés, me van a despedir, está claro. Entonces fui traduciendo lo que me parecía, no entendía nada, pero iba inventando, hablaba contra cosas que a mí me gustaban mucho. Por ejemplo, yo era hippie prácticamente de mentalidad, y en Ibiza era hippie, y hablaba contra los hippies con un asco y una cosa. Marlon Brando decía, son pasta en la hierba, no sé, unas cosas brutales. Y se publicó y nadie se dio cuenta, porque además nadie a Barcelona, ni menos Marlon Brando, visitaba la ciudad en esta época, ¿no? Y si estaban un solo día. Entonces, hecho esto, al cabo de poco tiempo, tenía que entrevistar al gran bailarín Nureyev, que había estado actuando en el Liceo de Barcelona, y la noche anterior me peleé con él y con otras personas sin darme cuenta. Una lucha entre dos grupos en una discoteca, y hubo una bofetada y todo, que todo el mundo quiere saber qué bofetada fue, pero en todo caso, a la mañana siguiente tenía que llamar al timbre de su habitación de hotel para entrevistarlo. Pensé, como me vea entrar a mí, va a ser peor, o sea, me va a matar, ¿no? Así que me inventé la entrevista. El problema es que me la inventé demasiado, porque el titular era «El ballet es igual que los toros», lo cual, claro, en principio llamaba mucho la atención. Y estando en una discoteca, Boccaccio, que era una discoteca de Barcelona, frecuentada por escritores y poetas, narradores, y oí que Gil de Viedma, Terenci Moix le decía a Gil de Viedma, ¿has leído las tonterías que dice Nureyev en el Fotogramas? Las tonterías, dije, pero si son mías. Yo me creía aquello, y por lo tanto me sentí muy herido y no podía decir que las había inventado. Y después ya siguió con Patricia Highsmith, en fin. Patricia Highsmith no me dijo nada en toda la entrevista, y pensé que qué horror, porque no me contesta ni nada. Me decía cosas muy, muy banales, y cuando llegué a la redacción de La Vanguardia, era para el periódico La Vanguardia, pues me la entrevisté, le hice decir todo lo que no había dicho nunca, salvo en una entrevista en Francia, El Express, donde manifestaba toda su vida privada. Y salió la entrevista inventada en La Vanguardia y nadie dijo nada tampoco. Se ve que no leía nadie nada. Era una entrevista escandalosa. Y así siguió. Vino Antoni Borges, de La Naranja Mecánica, Barcelona, y fui con la entrevista ya inventada directamente. Me presenté ante él, es decir, que hay una evolución, 18 o 19 años. Y le digo, bueno, no voy a preguntar nada porque la entrevista la tengo toda hecha. Y dice, esto también lo hacía yo en Ceilán, me dijo. Esto es fantástico, porque me puedo beber un whisky contigo, tenemos media hora libre, los dos, y no hará falta que hacer la entrevista. Digo, no, me tengo que ir muy rápido, porque La Vanguardia me habían dicho que
que entregarla antes de las 9 de la noche. Y bueno, entonces no entendió por qué me iba tan rápido, pero llegué a La Vanguardia y yo no sabía escribir a máquina bien, y era una máquina nueva para mí, y empecé a simular que escribía a máquina, pero la entrevista ya la tenía. Y a mi lado estaba un famoso periodista que había entrevistado a Italo Calvino, precisamente. Y tardó más, claro, estaba pasando a máquina, y yo acabé muy rápido. Pensé que iban a ver que no sabía escribir a máquina. Digo, bueno, ya está, ya la tengo. Y el entrevistador de Italo Calvino dijo, ¿tan rápido? Sí. Y así fue, y salió el día siguiente. Y bueno, y fue un progreso hasta límites increíbles. Me presenté ante un teórico anarquista griego, había leído sus libros y con la entrevista inventada, pero sin simular que la hacía la entrevista, con los brazos cruzados y preguntando. Aquí yo creo que había una pasión por el riesgo en este momento ya. Y naturalmente él dijo, yo soy un personaje comprometido políticamente, lo que digo no lo grabas, ni parece que lo escribas, ni nada. Y le dije, no, pero sí que está sacada toda de lo que has dicho en los libros, míralo. Y me fui. Sí. O sea que era un increscendo en la locura de inventar. Me encanta. Gennaro, tú que eres periodista hoy, o sea, periodista. Él inventa también cuando hace entrevista, ahora que es famoso y hace entrevista, entonces que la matas. Contestando, dices. Sigue inventando cosas. ¿Está todo inventado esto o es verdad No, lo que acaba de contar? Fui a la radio catalana, por ejemplo, me hicieron una entrevista sobre lo que acabamos de hablar y la pasaron a papel. Y todo lo que decía, yo creo que no era voluntario, pero no lo había dicho. O sea que sí, que es lo que pasa mucho con las entrevistas, que no reproducen lo que has dicho. Claro. Exactamente, vamos. De todos modos, no sabía que en Estados Unidos acababas en la cárcel y no sabía nada de nada, lo hacía por gusto y por... Claro, hoy no se podría hacer algo así, ¿no? Sí, se hace. ¿Se hace? ¿Para inventarse las entrevistas? ¿Ah, sí? Yo las hago por escrito para que no cambien, porque seguro que a Gennaro le pasa, porque cambia lo que has dicho, la intención. No, vale, no eso eres sí, tú pero hablando. Inventarse... ¿Tú prefieres hacerlo Por escrito, aunque se sí. quejan bastante, porque prefieren el mano a mano y el engaño, a ver si te cogen en la trampa. No, prefiero, sí, si me dejan siempre es por escrito, para que más o menos sea yo el responsable realmente de lo que, Claro. de lo que digo. Más control. Bueno, se cambia mucho la importancia que tenían originalmente las palabras en lo que ha dicho el entrevistado. Eso se hace. Sí, se hace sí, mucho sí. eso. El sentido, y claro. Y eso muta el sentido. Eso sí. Claro. Bueno, a ver si hay preguntas del público. Si no, yo tengo un par de preguntas más. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Allí? ¿Alguien, no? Bueno, aparte de constatar que las entrevistas que se envían a grandes personajes, estoy hablando de políticos importantes, las contestan sus gabinetes de prensa. Yo tenía un periódico y me la devolvía, la vicepresidenta del gobierno español me la devolvió y no me quería nada lo que decía, y que eso es constatar que el periodismo es una práctica digamos que no se acerca a la literatura porque una intencionalidad política, pero vamos. Y luego, si no, le da impresión que como la deriva del periodismo ha ido hacia la creación de un relato de una realidad paralela, si no fue un precursor en esa invención de esa realidad, habiendo estudiado el periodismo, fue una cierta iluminación, porque hoy en día una parte del periodismo, no hay más que ver los medios de comunicación en Estados Unidos, lo que son capaces de difundir. O sea, realmente ya habla también Ignacio Ramonet del peligro de caer, ya no en la posverdad, sino en la inexistencia de ninguna verdad constatable. No estamos en riesgo realmente por la cultura conocida actualmente. Sí, a mí me llamó mucho la atención la película de Orson Welles, Fake, que precisamente me llamó la atención sin darme cuenta de por qué me llamaba la atención la película. Sigo diciendo que era muy joven, pero claro, pensé, esto es fascinante. Era una película sobre pintores que copian y hacen pasar por un Modigliani una obra, ¿no? No, precursor no, porque evidentemente seguro que hay muchos casos anteriores, evidentemente. Y en mi caso actuaba
por necesidad, siempre lo repito esto. Es decir, como Ripley, personaje precisamente de Highsmith, de Patricia Highsmith. Él no mata, sino es porque está envuelto ya en algo que le van a detener. Y por lo tanto entonces no tiene más remedio. Pero no es un asesino, sino que, y esto encaja contigo, bueno, que solo lo hace por necesidad. Y en las entrevistas, como he contado, actuaba, salvo cuando descubrí el placer del juego y del peligro y todo esto. Entonces ya es el momento en el que ya se acaba el sistema. Hacía otras cosas en esta revista. Cambiaba las opiniones de los directores de cine españoles. Los directores de cine españoles decían cosas que no estaban de acuerdo con el tipo de cine que yo quería hacer, porque leía las calles de cinema, ¿no? Y sobre todo la sección de cinema independiente, el cine de Philippe Garrel, el padre. Y para mí no había más cine interesante que el independiente y el que escapaba de todo. Y les cambiaba lo que decían, para que defendieran este cine. Y naturalmente esto sí que corrí peligro absoluto, porque los dos señores que les cambié y modifiqué, como estamos hablando ahora de modificar, pues protestaron a la dirección de la revista, y el director, el dueño, su hija me salvó la hija, porque ya estaba fuera precisamente por el atrevimiento de cambiar unas declaraciones en el sentido progresista del término, vamos. Y bueno, también vi películas para la revista Destino, que no había visto y criticaba y encima hablaba mal de ellas, y esto ya lo hacía ya mayorcito, con 4 años más. O sea que, y fue porque no pude entrar a ver las películas porque había demasiada cola. No sé, bueno, después en Francia fue donde se dijo que, inventando entrevistas, me había hecho narrador de ficción y yo no estaba nada de acuerdo hasta que luego me he dado cuenta que tenían razón, que seguramente eso fue la prueba de que me interesaba ir a parar a la narrativa de invención. ¿Alguna pregunta más? Sí, una pregunta. Bueno, es una curiosidad porque leyendo el libro hay un momento en el que el personaje, o sea, usted, dice que el tango es de origen finlandés, que es una cosa que... ¿Cómo? El tango que viene de Finlandia. Ajá. Y no sé, o sea, yo solamente se lo he oído alguna vez a Rico Bismarck, que además me recuerda mucho el humor y eso, entonces no sé si realmente es cierto. Es que, ¿qué palabra es? Porque yo soy responsable de la palabra ahora, pero no sé cuál es. ¿Tango? El tango. Ah, el tango. El tango en Finlandia. Tranquilo. La invención del tango en Finlandia. Vamos a ver, en Finlandia, en Helsinki, está lleno de escuelas de baile, y lo que me dijeron los finlandeses era que lo habían inventado ellos. De verdad, y tengo un testigo aquí que sabe que nos decían esto. Cuando lo he dicho a argentinos, no les ha hecho la menor gracia. Y yo no sé, pero los finlandeses no sé qué tipo de... Creo que ellos consideran que son los inventores por algún motivo. O sea, ¿en teoría es cierto? No. Está por comprobar, pero aquí hay muchísimo, ¿no? El propio Rico Bismarck, que se lo preguntaron en el festival, creo que era el festival de San Sebastián, no sé, pero fue muy polémico porque él siempre utiliza el tango en sus películas y dice que es... Karusmaki, ¿no? Claro, fuimos a ver todos los bares con billares, todos los bares fantásticos, antiguos, anticuados de la ciudad. Y la repetición de que el tango es que vimos muchas escuelas de baile. Pueden ser argentinos que las montaron en el exilio, ¿no? Por ejemplo. Pero en principio entendí que era sorprendente, pero podía ser. Son nórdicos, a lo mejor llegaba el tango... Claro. También llegaron antes a América, ¿no? O sea... Bueno, ya veis. ¿Alguna pregunta más? No, si no hay más preguntas, haré yo una última pregunta para ambos. Me gustaría saber ¿qué opináis de la dirección que está tomando la literatura en este momento? O sea, hay una serie de modas, tendencias. ¿Qué opináis? ¿Os gusta? ¿Os disgusta?
No sé, ¿tú sabes algo de esto? Sí. A mí me da la oportunidad de ser como una especie de último mohicano, penúltimo mohicano o algo así, de pura resistencia. La literatura mía está basada en la resistencia porque además evoca toda la literatura olvidada del siglo XX, de alguna forma, sobre todo. Porque he asistido a como grandes autores que yo adoro y tal, han desaparecido del mapa porque no son novedad, ¿no? O sea que, y en ese sentido, pues claro, he hablado antes de Jaime Gil de Biedma, el poeta barcelonés, pues yo lo recuerdo entrar en una librería del centro de Barcelona y decir, ¡qué horror! Todo novedades. Pues por ahí va la literatura, porque además las novedades se imponen por completo por industria. Sí, claro, esto va muy de la mano con la evolución de la industria editorial. Sí, pero ¿no? me gustaría la opinión de Gennaro, porque en definitiva, claro, si vas contra la industria también vas contra todo, contra ti, ¿no? Por lo tanto, ahí está ese intermedio y procuro no... pero lo que hago, evidentemente, es... Al final encontré un motivo edificante para justificar que cite tanto, que haya tantas citas. Y es esto, que cito a los autores olvidados, importantísimos, de los que se hablaba tanto hace muy poco y han desaparecido, ¿no? Bueno, eso es una nueva dimensión de tu literatura. El hecho de ser una biblioteca viviente, una biblioteca literaria. Hay escritores del cual se aprende la existencia en tus libros. Eso es hermoso en los libros, encontrar cosas que no conoces. Es que el mismo Italo Calvino es una figura extraordinaria de la literatura italiana y mundial. Pero parece leí hace poco un libro que ya está olvidado, que tampoco creo que haya sido olvidado, pero bueno, está ahí. Otras generaciones no lo conocen, seguro. Se impone también la frase corta actualmente. También el periodismo lo fomenta, porque la frase larga y con derivaciones, ¿no? Hace poco un escritor crítico en El País, Gulbenzu, se le ocurrió hablar de esto y citó un párrafo largo de Proust, que era solo una frase larguísima, ¿no? De Proust. Y en el periódico quedaba rarísimo, hasta para mí me pareció rarísimo encontrar una frase tan larga, porque pensé, hostia, sí, no tiene nada que ver con cómo se escribe ahora. Claro. Vilamatas es un antídoto, no sé si la palabra española es correcta, sí, a todo lo que se... Mira, el problema es que los libros de literatura no quieren que se le dan una etiqueta. Non-fiction, autofiction, fiction, y tú sabes. Leer los libros de los grandes como Vilamatas, que no es un grande de lengua española, como han dicho ustedes, es un grande, sí, de todos los idiomas y de todas las épocas, es un antídoto. Y yo hablo en tanto que lector, cómo existen muchos escritores contemporáneos así. No son la mayoría, pero existen, hay. Y bueno, no tenemos que lamentar. No, pues es una oportunidad para ser héroes casi, ¿no? Cosa que tampoco creo en los héroes, pero... Puede ser que la próxima vez que se traduce una novela de Han Kang del coreano, tú apareces como personaje literario que llora siempre y que no come carne porque ha hecho un mal sueño. ¿Qué sabemos? Bueno, con esta idea de que salga este personaje en una novela de la recién nombrada Premio Nobel, pues nos vamos a despedir. Yo quiero dar las gracias una vez más, evidentemente, a Enrique Vilamatas, a Gennaro Serio. Quiero dar las gracias a la intérprete Elena Rivero. Y a ti, Manuela, bravo. Gracias. Yo quería hacer una pregunta antes de terminar. Claro. Y es que los novelistas casi siempre han intentado describir o definir aquello que estaban haciendo, es decir, ¿qué es la novela? Voy a citar dos casos muy conocidos, que va desde la novela es la vida privada de las naciones de Balzac, hasta la novela es la verdad de las mentiras de Vargas Llosa, por hablar de dos siglos diferentes, ¿no?
¿Es para Vila Matas la novela? Sirve de cierre esta pregunta para, no porque no la vaya a contestar, al contrario, pero que encaja perfectamente con lo que me ha preguntado, lo primero de todo, Manuela, que me ha dicho por qué escribo. Y yo me lo pregunto también, ¿por qué escribo? Y basándome en esta pregunta que nunca resuelvo, sigo escribiendo. Pero porque no lo sé, porque no sé por qué he pasado toda la vida escribiendo. Y así es. Para descubrir qué es la novela. Escribes para descubrir qué es. Bueno, ahora ya tengo novelas sin novelas, o sea que ya estoy fuera. Sí. Pero es curioso que se cierra aquí, ¿no? El círculo. ¿Hay una pregunta más? Sí. Sí, perdone. ¿Algún escritor hispanohablante que a usted le haya marcado? O quiero decir, un africano que escribe en español que le haya marcado. Bueno, me han marcado muchos. Sergio Pitol, Augusto Monterroso, Juan Benet, Martín Santos. Estos me han marcado muchísimo. Ribeiro, peruano. Me ha marcado. ¿Y algún africano? Tengo que pensar en mis lecturas y me ponen un compromiso. No conozco mucho la literatura africana. Seguro que luego me acordaré al salir. Me impresionó mucho una señora africana que iba en el metro, que en una época que estaba yo haciendo un reportaje sobre lo que leía para los periódicos, lo que leía la gente en el metro. Y una señora africana descendió del metro y miré el libro que llevaba y era Memorias de África. Y me dio una pena enorme, sinceramente, por todo lo que significaba la imagen, la nostalgia en su lado, la palabra, todo. Bien, pues muchísimas gracias a todos, a todas vosotras y vosotros, y al Instituto Cervantes, por supuesto, al Instituto Italiano di Cultura y aux Editions Actes Sud. Veo que están ahí los libros, si queréis acceder a ellos, y nada, muchísimas gracias a todos para esta velada con un autor español, un autor italiano en París. París no se acaba nunca, como nos dijo Vila Matas alguna vez, y la literatura tampoco. Pues felices lecturas a todos.